Pues buenas tardes a todos. Otra vez estamos en Apocalipsis y ya terminamos el capítulo 3, en donde le habló Jesús a la iglesia. Ya vimos las 7 iglesias, les dijo cosas buenas y cosas malas y finalmente el mensaje es: arrepiéntanse, cambien su manera de hacer las cosas para que yo los pueda bendecir. Hasta el capítulo 3, la palabra iglesia se presenta. Después del capítulo 3 ya no. Hasta el capítulo 22, versículo 16, vuelve a mencionar la palabra iglesia. Eso quiere decir, y es una de las razones por las que el arrebato de la iglesia sucede antes de la tribulación. Porque ahí les va el orden de los acontecimientos. La iglesia empieza a hablar, para empezar, Jesús va a la cruz, resucita, a los 40 días se va al cielo, y a partir de que Jesús resucita, la iglesia inicia. Y la iglesia dura desde la muerte de Cristo hasta el arrebato de la iglesia. Y aquí en el libro del Apocalipsis son los capítulos 1 al 3. La iglesia son los capítulos 1 al 3. Después sucede el arrebato de la iglesia. ¡Pum! La iglesia se va a las nubes con Jesús. Y en ese momento, aunque no es clara la Biblia, yo creo que es el juicio a los cristianos, en donde va a haber recompensas o la pérdida de recompensas. ¿Qué hicimos? Ahí le damos cuentas a Cristo y Él nos da lo que nos merecemos ahí. Entonces, capítulos 1 al 3, la iglesia, viene el arrebato. El capítulo 4 y 5 es lo que vamos a ver hoy, es una visión del cielo, la visión que tiene Juan del cielo. Entonces, qué curioso que primero le habla a la iglesia en los primeros 3 capítulos, sucede el arrebato y después se va a una visión del cielo, capítulos 4 y 5. Del 6 al 18 es la tribulación, los 7 años de tribulación. Ahí vamos a ver del 6 al 18 toda la tribulación, cómo empieza y cómo acaba. Y después viene la segunda venida de Cristo. Después de la tribulación viene Cristo a esta tierra con la iglesia, y los creyentes que pasaron la tribulación se quedan con estos cuerpos. La iglesia regresa con unos cuerpos celestiales, unos cuerpos distintos. Y viene el milenio de Cristo, 1000 años de reinado de Jesús, en donde va a haber cuerpos celestiales, cuerpos resucitados, los nuestros, los de la iglesia, y cuerpos naturales como estos, de los que pasaron la tribulación, creyentes, pero no murieron. Entonces va a haber 2 tipos de cuerpos. Los cuerpos resucitados ya no pueden procrear, los cuerpos naturales sí. Entonces va a haber niños en el milenio con Jesús, va a haber gente como nosotros con estos cuerpos que van a, durante 1000 años, tener familias y se van a poder reproducir. Los que hemos resucitado ya no. Nosotros ya estamos sin pecado, viviendo en el milenio, ayudando a Jesús según lo que nos haya dado de autoridad, según lo que hayamos hecho. Y los que entraron al milenio todavía siguen en pecado. Los que pasaron por la tribulación y no murieron todavía tienen estos cuerpos, y obviamente todavía tienen pecado, y obviamente todavía pueden hacer lo que hace el pecado. Entonces, eso es algo bien curioso, para que chequen ustedes que en el milenio de Jesús va a haber 2 tipos de cuerpos, unos los resucitados y otros los naturales, como los nuestros ahorita. Pero va a reinar 1000 años Él aquí. Después de los 1000 años viene el gran trono blanco, el juicio a los no creyentes, que van a resucitar. Los no creyentes de toda la historia de la humanidad resucitan también.
y se van al gran trono blanco en donde Dios los enjuicia. Y como no hay nadie que pague por su pecado, se separan de él para siempre. Niveles de tormento va a haber, tormento entre comillas, no queremos definir eso ahorita, pero se van a separar de él para siempre, en otro lugar, que se le llama infierno y que en otro estudio nos meteremos a ver qué es eso. Pero el gran trono blanco es el juicio para los no creyentes, que es después de los 1000 años de reinados de Cristo. Y después del gran trono blanco viene la nueva tierra y el nuevo cielo. Y eso es, bueno, en el milenio de Cristo es Apocalipsis 20, y la nueva tierra y nuevo cielo es Apocalipsis 21 y 22. Entonces, resumen, la iglesia, Apocalipsis de 1 a 3, viene la visión del cielo, capítulos 4 y 5, lo que vamos a ver hoy, la tribulación, capítulos 6 al 18, el milenio, capítulo 19 y 20, y la nueva tierra y nuevo cielo, 21 y 22. Así es como está el libro del Apocalipsis. 4.1 dice, después de esto, o sea, de todo lo que había hablado Jesús acerca de la iglesia, miré y ahí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Ahorita vamos a definir un poquito eso, pero lo vamos a terminar de leer. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda, o sea, más vean la descripción. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Que yo creo que nos puede recordar un poquito de lo que se le habló a la iglesia. Y si sales vencedor, de blanco te vestirás y va a haber recompensas. Eso nos puede decir un poquito quiénes son los que están sentados en esos tronos. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. ¡Wow! Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. Vamos a hacer una pausa ahí para tratar de explicar un poquito más, ¿no? Entonces Juan tiene una visión del cielo y lo primero que ve es el trono de Dios. Y el que está sentado ahí, uno se imaginaría, porque empieza la descripción del que está sentado ahí, tiene un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arcoíris que se asemejaba a una esmeralda. Y todos diríamos, pues es Jesús. Pero resulta que no, es Dios Padre. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque cuando empieza la tribulación, el único que puede abrir un rollo, que el que está sentado en el trono lo tiene en su mano derecha, como lo vamos a ver, el único que lo puede abrir es Jesús. El que está sentado ahí es Dios Padre. O sea, aquí no está hablando de la Trinidad otra vez, el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, que puede ser el Espíritu Santo. Dios Padre sentado y ahorita vamos a ver que llega el Cordero de Dios, Jesús, a abrir ese rollo. Entonces, resulta que es Dios Padre el que está sentado ahí. Y su aspecto, pues hablando en términos metafóricos, es impactante, ¿no? Hay un arco iris, es una piedra de jaspe y cornalina, o sea, son unas piedras preciosas. Y se asemejaba a una esmeralda. O sea, es impactante lo que hay. Lo que está viendo Juan es pues, que nunca ha visto aquí en la tierra, ¿no? Y rodean al trono de Dios, 24 tronos, que unos han pensado, pues, ¿quiénes son ellos? Ángeles, etcétera. Hay diferentes interpretaciones de esto, pero muchísimos han coincidido que son
los 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro en la cabeza son los santos que caminaron bien, los que vencieron, son la representación, porque 24 es un número completo. Otra vez volvemos a la numerología, que no es fácil de entender, pero hay números completos como 7, 12, 24, etc. 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro pueden representar a los santos que caminaron bien con Dios, que están sentados con autoridad alrededor del trono de Dios. Pueden ser santos que han puesto, creyentes que pusieron su fe en Cristo, pero que caminaron bien, que Dios les está dando la autoridad de sentarse con Él. Nada más estamos describiendo lo que hay, ¿no? Y con coronas de oro. Con coronas de oro, sí, obviamente. Ahora, las coronas es muy... en el griego, la corona que ellos llevan es como una corona, como los atletas de antaño, los griegos les daban sus coronas, que eran unas coronas de laureles. La corona que Dios lleva, esa es otra corona, descripción totalmente distinta, ¿no? Entonces estas coronas sí son de autoridad, pero no para nada como la de Dios. Entonces nomás estamos describiendo a los que están rodeando al trono de Dios, que parece ser que son los santos, que caminaron bien. Pero el trono resulta que está lleno de relámpagos, estruendos, truenos, 7 antorchas, que sugieren mucho siempre el fuego a juicio. O sea, ahí está el Rey de Reyes sentado. Impactante debe de ser su trono, eso es lo que estaba viendo. Y después dice que hay un mar de vidrio, y mar casi siempre cuando se usa en metáfora, en el lenguaje metafórico, se refiere a muchedumbre, mucha gente. Pero es un mar de vidrio, o sea que es muy semejante a calma, que no se está moviendo ese mar, sino está como calmado. ¿A qué se está refiriendo ahí? Que puede ser creyentes. Los que están sentados alrededor del trono pueden ser los creyentes que caminaron bien, y el mar de vidrio pueden ser creyentes que están ahí, pero que no están sentados con autoridad, pero que están ahí, están con calma, están en paz, etcétera, etcétera. Es una metáfora quizás de cómo se va a ver el trono de Dios rodeado de aquellos que caminaron con Él, y por el otro lado los creyentes que están en paz, están tranquilos, están ahí. No tuvieron muchas recompensas, pero como dijimos, están ahí, ¿sí? Esto es más o menos una explicación porque obviamente es un lenguaje metafórico, y es yo creo que la explicación que más sensatez tiene, ¿no? Pero digo, no podemos estar al 100 en esto, pero más o menos eso es lo que está describiendo. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. O sea, esta descripción del cielo es increíble, porque pues, es algo que ni nos podríamos imaginar. Cubiertos de ojos por delante y por detrás. Seres vivientes con ojos por delante y por detrás, como eran nuestras mamás. Tenían ojos adelante y atrás habían todo. En el centro, entonces, el primero de los seres vivientes, esto es bien interesante, chéquenlo. El primero de los seres vivientes era semejante a un león. El segundo a un toro, que también se puede traducir como buey, que hace arado. Aquí dice becerro. Hay unos, sí, toro, buey, becerro, etcétera, pero es un animal que sirve para hacer algo. Ahorita les voy a decir por qué. El tercero tenía un rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche se repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. O sea, estaban alabando a Dios, unos seres vivientes extraños, que podemos decir que serían ángeles. Pero ahí les va lo curioso de todo. Dice, el primero de los seres vivientes era un león. ¿Saben de quién habla
el Evangelio de Mateo? Del rey. Del rey, de un león. El segundo es un buey, un toro, un becerro, un animal de servicio. ¿Saben de qué habla el Evangelio de Marcos, que es el segundo? De Jesús que vino a servir. El tercero dice, tenía rostro como de hombre. ¿Saben de qué habla el Evangelio de Lucas? De Jesús como hombre. Y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. ¿Saben de qué habla el Evangelio de Juan? De Dios, Jesús como Dios. ¡Wow! Estos seres vivientes están describiendo lo que los 4 evangelios hablaron de Dios. Entonces, lo curioso de todo es ver que si vemos los evangelios al revés, de Juan a Mateo, es Dios se hizo hombre para servir y después para reinar. Increíble, caray. Como ata los cabos Dios por todos lados. Bueno, ese es el capítulo 4, nos está describiendo el cielo y pues qué interesante va a ser.